Hola, hoy empezamos contándoos que ya se han puesto en marcha las obras de la estación científica que Cibes-Mundi construye en el yacimiento arqueológico de Old Dubai, la cuna de la humanidad, el lugar en el que comenzamos a ser humanos. Financiada por la Comunidad de Madrid, la estación científica será utilizada por los arqueólogos españoles que trabajan allí como centro de trabajo, de alojamiento y de estudio. Eso por una parte. Por otra, las instalaciones se integrarán en la promoción del turismo cultural ecológico de la zona, la famosa área del Ngorongoro. Le vamos a preguntar a un viejo amigo qué opina de que ya hayamos iniciado las obras. Bueno, parece que nuestros antepasados no eran personas de muchas palabras. Y ahora los pueblos indígenas, los pueblos originarios, toman la palabra. Como recordaréis, el año pasado estuvimos en Paraguay en un encuentro indígena financiado por la Fundación ICO. Durante las próximas semanas los pueblos originarios van a tener su voz aquí en estos informativos de Cibes-Mundi. Comenzamos hoy mismo con la pregunta que les hicimos a todos ellos. Si solo pudieras salvar una única cosa de tu cultura, ¿cuál sería? Conservar la cultura de uno, que sería la lengua y la ropa. Sería el conocimiento que mi abuelo tiene, el conocimiento que es único, que es más de lo que cualquier cosa, más de lo que tierra, más de lo que cualquier cosa que es material. Es algo que solo está en nuestro interior, en nuestras memorias que el espíritu nos ha dado, ¿no? La sabiduría que no se puede escribir, no se puede aprender o adquirir eso aprendiendo o de alguna otra forma. Eso lo guarda. Para mí, para el pueblo Wiwa, sí, el único que tendría que salvar sería mi cultura, la tradición. ¿Por qué? Porque son las herramientas ancestrales que nos dejó nuestros padres. Entonces eso sería lo primordial para mí de salvaguardar. Bueno, en este caso en la nacionalidad quichua, mi comunidad sería la única cosa de valorar el idioma, la lengua que tenemos, la convivencia comunitaria, la vestimenta nuestra, de la cultura nuestra quichua. También valorar la comida típica y demostrar que la nacionalidad quichua es uno de los ejes principales que tiene nuestro país, que es el Ecuador. Com certeza seria as palavras dos Tiramões, das Tchedjaré. Para mí sería lo más importante la religión. Sería la religión autóctona, digamos. Las religiones de las comunidades. Y empezar a valorar todo lo que es el chamanismo, las danzas ceremoniales,
empezar a enseñar a los más chicos. Bueno, nosotros como pueblo Wiwa hemos venido con una misión de salvar la identidad cultural y de defender el territorio, de cuidarlo, de mantenerlo y protegerlo. Que eso va ligado a toda la identidad cultural que nos permite expresar el sentimiento o el sentir del conocimiento tradicional del pueblo. Sería la sabiduría de los más viejos, de los más ancianos, ¿no? Que yo creo esas cosas, la sabiduría de ellos, yo creo una cosa muy importante que yo tengo dentro de mi corazón, entonces creo que eso yo salvaría. Bueno, la cultura guaraní, nosotros queremos salvar, por ejemplo, nuestras costumbres ancestrales, nuestra lengua y nuestra forma de vivir. Bueno, la identidad, sí, cultural de nuestro pueblo es vivir unidos, ¿no? Y esto es todo. Nos vemos.